toda conducta, por muy destructiva que sea, desde fuera, el cerebro con esa conducta intenta ayudar a la persona, ¿de acuerdo? Otra cosa es que le esté ayudando, ¿vale? Pero toda conducta, repito, toda conducta, el cerebro no lo hace para destruir a la persona, la hace para ayudar a la persona. Tú no eres tu comportamiento. Tu comportamiento simplemente es la respuesta que está dando tu organismo en una determinada situación para intentar sobrevivir. Mirad, las personas se pueden evaluar su salud mental por 3 patrones. La rigidez de sus pensamientos, la capacidad para adaptarse a las situaciones y la flexibilidad para responder de forma distinta. Cuando esos tres patrones son lo suficientemente flexibles, nunca mejor dicho, la persona tiene salud mental. Cuando estos patrones son rígidos, antes o después la persona se rompe. Salir del círculo de confort duele, ¿eh? Siempre. Cada vez que queráis salir de vuestro círculo de confort va a doler. Yo cuando trabajo con una persona lo primero que le digo es: esto te va a doler. ¿Quieres seguir? O sea, cambiar duele. No estoy hablando de mejorar. Estoy hablando simplemente de cambiar. Mejorar es un cambio, con lo cual duele. El problema no es el pensamiento, es la rumiación con el pensamiento. O sea, el pensamiento en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es la atención tuya al pensamiento. Eso es lo que te engancha. La vida, lo que a mí me ha enseñado es que aquello que yo no acepto es donde están mis males. Piensa por ti mismo. Wake up. Un poco diferente hoy y por eso se llama Cerebro al Desnudo. No es el cerebro de Fernando, aunque también yo le pegaré alguna preguntilla porque él habla mucho de los demás, vamos a ver que también hable de él. Pero la idea es que si tenéis alguna duda de vuestros patrones de comportamiento, de por qué repito esto cada vez, de por qué cuando consigo esto no tengo límite, y ya estoy tirando las mías, pues por qué mi cerebro cuando tengo algo y lo consigo voy y quiero más. Yo dejo caer algunas cosillas para que esto también sea un espejo y digas, pues esto a mí también me pasa y le voy a contar mi circunstancia, ¿no? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Para entrar un poco en calor y ponernos un poco en situación, te quería hacer una primera pregunta que está como resonando y es un término que para mí, en realidad, llevamos hablando de él en Wake Up pues desde el inicio, pero ahora se ha puesto un término de moda que se llama metacognición. No digo más. ¿Qué es la metacognición? Aquí habría que hablar mucho, ¿no? Se plantea que la metacognición es la capacidad que uno tiene para llegar a ser consciente de los pensamientos que tiene. Bueno, miento. Si somos técnicos, para que luego no nos den cera, de las cogniciones que tiene, ¿vale? Porque el pensamiento no es solo cognición, el pensamiento es cognición más emoción, ¿de acuerdo? Entonces, sería la capacidad que tú tienes de entender la lógica de tu mente, ¿vale? Pero yo normalmente cuando explico esto planteo una cosa, ¿vale? Y es, vale, ¿y a mí de qué me sirve si no sé de dónde viene eso, ¿no? O sea, para mí la metacognición no es solamente entender y ser consciente de lo que analizo en cada momento y genero como lógica en cada momento, sino, ¿y de eso de dónde viene? O sea, ¿por qué yo pienso esto? ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué yo en este momento creo esta lógica? ¿No? Eso es más importante. Porque yo siempre planteo una pregunta que posiblemente a lo mejor me hayáis escuchado alguna vez, y es la famosa pregunta del por qué. Nuestra mente es lógica, la lógica funciona por razonamientos. Los razonamientos es la unión de dos juicios. Los juicios son la unión, ahora lo explico, los juicios son la unión de dos aprehensiones simples unidas por una cópula. ¿De acuerdo? He ido hacia atrás, me explico. Yo aprendo la palabra mamá y aprendo la palabra buena. Y ahora esto, mamá, es una aprehensión simple y buena es una aprehensión simple. ¿De acuerdo? Y ahora yo esto lo uno por una cópula, que es mamá es buena. Esto es un juicio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si esto es un juicio,
mamá es buena, yo lo guardo, ¿de acuerdo? Lo guardo. Y ahora a mí mi amiga María me presenta a su madre y me dice, esta es mi madre. Y entonces yo lo que hago es, esta es la madre de María, mi mamá es buena, la mamá de María es buena. Y esto es un razonamiento, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama un silogismo, ¿de acuerdo? Un razonamiento lógico, ¿sí? El lógico formal, ¿vale? Vale, la pregunta es, ¿de dónde sale la conclusión? Porque eso es la vida. La vida son las conclusiones de vuestros razonamientos. Y vuestros razonamientos salen de hechos. María me presenta a su madre y de reglas. Y mi problema son mis reglas, porque es mi modelo del mundo. Y ahí vienen los problemas de las personas, porque esos son vuestros valores, vuestra moral y vuestra ética. Entonces, para mí la metacognición es llegar a ese punto, a entender de dónde salen pues, esas reglas que regulan, como decía Skinner, que gobiernan mi conducta. ¿Sí? Ujú. Em, bueno, algunas cosillas me salen. Por cierto, esto es a nivel curiosidad. Que sea un juicio, porque mamá es buena, es un juicio, podría ser mala o regular, Sí, pero que si fuera la leche es blanca sería lo mismo. lo mismo. O sea, un juicio son dos aprehensiones unidas por una cópula. Un juicio nunca se puede atacar a una persona. Nunca. Todos los juicios son correctos. Si atacáis un juicio a una persona, estáis muertos. ¿De acuerdo? Un silogismo sí se puede atacar, porque un silogismo es una inferencia. Son tres patrones, A, B, C. A es B, B es C. Mi mamá es buena, esta es la mamá de María, la madre de María es buena, ¿lo veis? A, B, C. Sí, eso sí se puede atacar, pero nunca un juicio. Mi problema es que cuando yo hablo por juicios, que son conclusiones de silogismo, pero son juicios. Por eso las personas que trabajan muy bien a nivel terapéutico nunca atacan juicios. Preguntan, ¿para qué? Para sacar el tercer componente y a partir de ahí trabajar con la persona. ¿Lo veis? O sea, yo, de hecho, hace unos cuantos años, en Mindset quise abrir y que hubiese más terapeutas, porque necesitábamos más terapeutas. Y la entrevista duraba un minuto. Un minuto. Yo, si era un chico, yo hacía de chica, si era chica, yo hacía de chico, ¿vale? Y yo lo que hacía era hacer yo le ponía un planteamiento. Yo soy chica, ¿de acuerdo? Tú eres chico, yo soy chica, ¿vale? Todos los hombres son unos cabrones. Contesta, no, hombre, fuera, el siguiente. ¿Lo veis? Porque es un juicio. Y tú no puedes saber de dónde sale mi juicio si no entras dentro para comprenderme. Y si no me comprendes, no puedes ayudarme. Claro, claro, a no ser que yo te lo dé, la forma, esto es socrático, lo descubrió Sócrates, ¿de acuerdo? Es ¿por qué? Dame el por qué. Y cuando me das el por qué, saco el término medio del silogismo, que es lo que hace que se una A C. A partir de ahí te entiendo y a partir de ahí puedo entender cómo está montada la situación y por qué esta situación te duele. Veo tu punto de vista. ¿Lo veis? ¿Sí? Las ideas políticas, por ejemplo, no se deben rebatir con... Es que eso es peor todavía. Porque a nivel político nos vamos a una generalización. Los políticos juegan con ideas generalizacionales, que en lenguaje se llama lenguaje hipnótico. Que ningún niño se quede atrás. Quiero la paz. Ayudemos a todos. Claro, son juicios que todo el mundo compra. Nadie te dice cómo lo voy a hacer, nadie te dice el por qué. Pero si vas en contra del juicio, no defiendes a los niños. ¿Lo veis? Sí, esto haya peor. Intento polarizar la conducta de las personas. ¿Vale? Juego con eso, pero con un segundo patrón, que es el lenguaje hipnótico, que es el lenguaje generalizado. Sí, pero ya no solo con los políticos, sino a nivel personas. Sí. Una ideología y no se le puede rebatir con argumentos. No se le puede rebatir con argumentos. Porque es un juicio previo. Perfecto, porque tienes que ir al razonamiento. Claro, siempre hay al que razonamiento. a la raíz de eso. Y luego no puedes ir del sí al no. Nadie pasa del sí al no. No, claro. Pasan del sí a la duda y de la duda al no. Con lo cual, mi objetivo no es cambiarte del sí al no. Mi objetivo es hacerte dudar del sí. ¿Lo veis? Y ahí es cuando se abre. ¿Vale? Es una inferencia bayesiana. Se genera una sorpresa en el cerebro. Una descarga de células fusiformes que dura 0,5 segundos. Esa es mi oportunidad de entrar en ti. O sea, yo no tengo que convencerte. Yo no convenzo a nadie. Yo te hago dudar. Y en esa duda es cuando puedo entrar. Sí, y esto se da por grados de certeza. ¿Vale? Sí.
Yo, por ejemplo, yo soy psicóloga Sí, y ayudo a personas en proceso de duelo. Tengo Sí. grupos de duelo Sí. de padres que han perdido hijos. Sí. Entonces, bueno, han tenido, como tú dices, un aprendizaje con un Sí. trauma tremendo, les ha venido un aprendizaje durísimo. sí, Entonces, bueno, pues ellos vienen con la idea del dolor y han aprendido a bañar la vida de Sí, tristeza y sí, de dolor, sí, ¿no? sí. Yo eso te quería preguntar, en esos casos, ¿Mm? ¿cómo se...? Bueno, nosotros ayudamos, tenemos Sí. el camino del proceso de Sí, duelo. sí. Pero a veces... ¿Trabajas con Alba Payas? ¿Teoría de Payas? No, Vale. trabajo con San Vicente de Paul. Sí, Trabajo con sí, los caminos, sí. y ahora trabajo Vale, con vale. San Vicente de Paul. Pero bueno, empezóme con los caminos. Vale. Y bueno, hay un proceso, ¿no? Pero hay personas que no es posible sacarles de la negación, de seguir... Es que eso es una defensa. Sí, Es una forma también de protegerse y defenderse. O sea, el cerebro, toda conducta, por muy destructiva que sea, desde fuera, el cerebro con esa conducta intenta ayudar a la persona. ¿De acuerdo? Otra cosa es que le esté ayudando, ¿vale? Pero toda conducta, repito, toda conducta, el cerebro no lo hace para destruir a la persona, la hace para ayudar a la persona. Por eso se habla de funcionalidad de la conducta. Es funcional. Entonces, el dolor es funcional. ¿De acuerdo? De hecho, cuando se estudió a las familias a nivel sistémico en Palo Alto, supongo que lo conocerás, se planteó que la enfermedad era una forma de mantener a la familia unida. Y cuando el enfermo curaba, la primera resistencia era la familia. ¿Por qué? Porque, ostras, todo el mundo deja de tener su rol. El cuidador, ¿lo veis? ¿Sí? Entonces, patrones muy negativos desde fuera se pueden ver como tóxicos, negativos, pero cuando tú te metes dentro del sistema, el sistema se mantiene. Con lo cual, esa negación, ese dolor, es funcional. Esto no les hace avanzar, no les hace ser felices o no les hace superar el trauma, pero funcionan. Y han encontrado esa funcionalidad en ellos. Es más, si encima los padres no se llevaban al 100% bien, el niño muere y ese dolor les une, el trauma genera tensión cuando antes no la tenían, con lo cual se atienden por el dolor, con lo cual el dolor todavía pega más, con lo cual es la forma que yo tengo de relacionarme contigo y no puedo entonces eliminarlo, ¿lo veis? o sea, es un aprendizaje... El dolor, en este caso, aparte de aprendizaje por el tiempo, el aprendizaje es tiempo, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué se llega a ese tiempo? Sí. Sí, gracias. Sí, pero lo que quiero que entiendas es que la primera vez que se hace y se repite es porque ha habido atención en ello, ¿lo veis? O sea, yo la primera vez que genero dolor, ya hablo con él y resulta que antes me era muy complicado hablar con él y hoy, por dolor, él me atiende, mañana sé cómo buscarle. ¿Veis la repetición? O sea, la primera conducta es por ansiedad, la repetición es por placer. O sea, cuando yo hago algo la primera vez, detrás de ese algo hay ansiedad. Mi cuerpo no se quiere mover. Se quiere mover cuando tiene ansiedad. ¿Tengo hambre? Ansiedad. ¿Tengo sueño? Ansiedad para irme a la cama. ¿Quiero reproducirme? Ansiedad para tener sexo. ¿Sí? O sea, estoy en situación de inseguridad, ansiedad para ponerme a seguro. ¿Lo veis? O sea, todo lo que nos mueve es una regulación homeostática que rompe el equilibrio que Walter Cannon llamó necesidad y que genera una situación de ansiedad. Ahora, esa ansiedad me produce una conducta. Si la conducta funciona, me genera placer. Y la consecuencia, ese placer es lo que me hace repetirlo. ¿Sí? Entonces, cuando tú en una situación ves cómo una familia se mueve, lo que estás viendo es lo que funciona y que se ha repetido muchas veces. Ahora, la pregunta es por qué eso funciona. O sea, ¿qué había antes que eso está generando una función? Y tendrías que estudiar, por ejemplo, si esa pareja con ese dolor se están atendiendo más que antes sin el dolor. Sí, si no es pareja, si la persona consigue más atención. Por supuesto. Que se ama con su hijo. Y que cada vez que habla de su hijo, la gente la atiende y si no va por la calle nadie le dice hola. ¿Lo veis?
Entonces, es muy complejo, pero pasa mucho en organizaciones, en familias, padres, hijos, en el colegio. O sea, cuando yo quiero entender la conducta de una persona, no me tengo que quedar con si la conducta es buena o mala. Eso es una etiqueta social. Me tengo que quedar con qué consigue el organismo con esa conducta. Y la atención es un patrón mamífero por encima de todos. O sea, cuando nacemos necesitamos atención. A partir de ahí empieza todo. Entonces, posiblemente sea atención. Sí. Sí, una relación con la atención. Sí. Tienes que enseñarles a atenderse de otra forma. El tema este de la metacognición, voy a aprovechar yo y tirar una pregunta mía personal. El pensamiento. Para mí fue muy importante entender de que el pensamiento de que soy un miserable no me hace un miserable, no me convierte en un miserable, porque yo no soy mi pensamiento. Por lo tanto, si mi cabeza me tira el pensamiento, eres un miserable, claro, yo automáticamente no solo me lo decía 100.000 veces al día. El hecho de darme cuenta de eso me liberaba de eso, ¿no? O sea, yo puedo tener comportamientos más miserables o no sé cuánto, pero yo no me doy la identidad de ser ¿no? Con esto voy a la autoestima. ¿Cuán importante es conocer esto y cómo está relacionado, y mi pregunta final, no sé si son muchas preguntas, la felicidad con la autoestima? No sé si alguien puede ser feliz sin autoestima. Y viendo tu cara, te pido perdón. A ver. De todo lo que he tirado, ojo lo que quieras. A ver, el tema de los pensamientos es que al final pensar de dónde salen los pensamientos, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué yo me hablo de esta manera? ¿De acuerdo? O sea, yo digo que vosotros en la cabeza tenéis una de estas dos cosas. O tenéis un juez o tenéis un coach. ¿De acuerdo? El juez es el que critica en base a unas normas. Es rígido, ¿sí? Es conceptual. ¿Lo veis? Mientras que el coach es contextual. Entiende las situaciones y evalúa las situaciones. El juez evalúa lo negativo, el resultado. El coach evalúa el proceso, el esfuerzo. ¿Sí? Vale, ¿por qué yo tengo este o este? Pues como me han enseñado a relacionarme. Pues somos relación. Relación conmigo, con los demás y con el ambiente. Pero esa relación yo cuando nazco no la tengo. Me la enseña mi círculo cercano. Mis progenitores y mis figuras de referencia. Entrenadores, abuelos, personas muy cercanas a mí que yo marco como autoridad. Todo eso hace que como ellos me hablen, yo entiendo que me tengo que hablar. Y esto es importante. Si a mí de pequeño me dicen, eres malo, me están definiendo como malo. No es lo mismo que me digan, hoy te estás portando mal, porque no están hablando de mí, están hablando de cómo yo respondo hoy. Esa pequeña matiz hace que yo tenga un juez o un coach mañana en mi cabeza. ¿Sí? Entonces mañana, cuando yo me hago la pregunta, ¿por qué me pasa esto en la vida? ¿Por qué soy así? ¿Qué soy? Tu cerebro te dice, yo lo sé. Si te lo han dicho hace 3 días, porque eres un miserable. Es más, es que encima hemos creado una regla. Los que hacen esto son los miserables. Con lo cual, cuando yo lo hago, tengo que serlo. ¿Lo veis? Además es como madre buena al ex miserable. Sí, sí, claro, es una regla. Y quiero que entendáis que las reglas, mirar, las personas se pueden evaluar su salud mental por 3 patrones. La rigidez de sus pensamientos, la capacidad para adaptarse a las situaciones y la flexibilidad para responder de forma distinta. La diferencia entre adaptación y flexibilidad es que una es en el momento y otra es a futuro, ¿de acuerdo? Soy flexible ahora, no me rompo ahora y me adapto a lo que viene. ¿Lo veis? Cuando esos 3 patrones son lo suficientemente flexibles, nunca mejor dicho, la persona tiene salud mental. Cuando estos patrones son rígidos, antes o después la persona se rompe. Y uno de ellos es el patrón de mis valores. Porque mis valores son valores contextuales, pero yo lo que hago es crearlos en identidad.
que sirvan para siempre. Y entonces, claro, mi cerebro funciona por semiótica. La semiótica es la ciencia del signo, ¿de acuerdo? Está la palabra, ¿sí? Que es Alex. Luego está la explicación de Alex, pues es un chico con el que me llevo bien, muy majo, está muy atento a mí, ¿lo veis? Y luego las acciones dinámicas que hace Alex. Si le llamo, me contestas, ¿lo veis? Esto es la triada semiótica, ¿vale? Así es como funciona mi cabeza, ¿sí? Vale, pues mi problema es que yo tengo que crear esa triada sobre mí. Y entonces creo una imagen de mí. Porque para explicar la imagen, primero tengo que crear la imagen. A esto se le llama autoimagen. Esa imagen la defino. Acordaros de la triada semiótica. Y esa definición creo una autodefinición de mí que es autoconcepto. Y con ese autoconcepto y esa autoimagen me siento de una determinada manera. Y a eso lo llamo autoestima. Con lo cual la autoestima es el sentimiento de la imagen que he creado de mí. Si la imagen que he creado de mí lo he creado en base a esas reglas, Pero ¿cuándo creo esa imagen? no, esa imagen la creas todos los días. Y en base a lo que me han dicho de ese día. En base a lo que te han dicho ayer, hoy, y todo eso ha creado una regla. O sea, las reglas de hoy son las que crean tu imagen de hoy. Las reglas de mañana son las que crean tu imagen de mañana. ¿Sí? Entonces, el problema no está en tu autoimagen. Cuando a la gente se le dice, tienes que tener una mejor autoestima. Digo, no. La autoestima es el resultado. Es consecuencia. Casi. Es una consecuencia de todos los parámetros que tú has creado en el cuadro para crear la imagen. ¿Sí? Entonces, os digo lo que siempre digo. Si tengo la capacidad para percibir el 10% de la información, ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque estoy creando un cuadro con el 10% de la información. Con lo cual, la imagen que estoy creando no es real. Tanto si es alta como si es baja, ¿eh? No es real. Si es alta me sirve porque me genera felicidad, porque me siento bien, ¿lo veis? Aunque sea ilusorio. El problema es cuando es baja. O sea, lo que quiero que entendáis es que mi problema es que yo creo siempre una imagen de mí, con un 10%. Claro, cuando yo estoy en una situación en la cual yo a mí mismo me etiqueto como miserable, ¿qué autoimagen creéis que voy a hacer? ¿Y cómo voy a sentirme cuando vea esa autoimagen? ¿Lo veis? ¿Significa que soy miserable? No. Yo tengo una pareja, estoy enamorado de ella. ¿Sí? ¿Sabéis qué veo de esa pareja? Todo lo que hace que yo esté enamorado de ella. ¿Sí? Mañana tengo una discusión con ella. Nos separamos. ¿Es irreconciliable? Ostras, ahora veo otra cosa. ¿Qué ha cambiado? El 10% que veo de ella. Antes veía el 10% que me hacía su pareja, yo hoy veo el 10% que hace que no sea mi pareja. Pero la persona es la misma, ¿eh? Lo único que ha cambiado es el 10% que yo busco en base a lo que yo necesito. Mis amigos son mis amigos y veo de ellos el 10% que les hacen mis amigos. Y mis enemigos son mis enemigos y yo veo el 10% que les hacen mis enemigos. Ni mis amigos son tan buenos ni mis enemigos son tan malos. Mi cerebro busca lo que yo necesito. Y esto es importante que lo entendáis. Porque si no, tenemos un problema. La autoimagen muchas veces va a ser mala, va a ser baja, porque vamos a hacerla en base a un patrón, que es identidad, no contexto. O sea, para yo tener una buena autoimagen, primero tengo que hacer un buen trabajo de escaneo personal. ¿De quién soy hoy? ¿Cómo he venido? ¿Qué se esperaba de mí? O sea, ¿qué soy hoy? ¿Soy un 2? ¿Soy un 3? ¿He sido un 4? Pues claro, en concepto, un 4 de 10, soy una mierda. Ostras, pero es que en contexto, siendo un 4, cuando he venido siendo un 2, es sobresaliente. ¿Lo veis la diferencia? Entonces, el gran problema que tenemos en la vida es que creamos un concepto y todos los días nos comparamos con ese concepto. Encima, como somos tan así, el concepto es la mejor versión de mí, el mejor día en el mejor momento. Pues ya te digo yo que el 99% de las veces vas a suspender. Porque es la mejor versión de ti, el mejor día en el mejor momento. Y eso ha sucedido solo una vez. Entonces, una cosa que para mí es muy importante en trabajar en esta metacognición es la capacidad que tiene que tener una persona para saber cada día quién es. Porque si sabe cada día quién es, puede ver la imagen de quién es, crear el concepto de quién es y a partir de ahí sentirse
y eso le va a generar bienestar, le va a generar serenidad. Y detrás de esa serenidad está la felicidad. ¿Es imprescindible que sepas quién eres? No. Pero, No. Pues no. Ni te importa ni te afecta. No. Sí, a ver, vuelvo a lo mismo. Las personas simplemente en cada momento de su vida se hacen preguntas. Si algo te interesa, perfecto, y si no te interesa, no tienes por qué. Es igual que cambiar, o es igual que salir del círculo de confort, o es igual que crecer, o es igual que... No, es que tienes que salir de tu círculo de confort, ¿pero por qué? Salir del círculo de confort duele, ¿eh? Siempre. Cada vez que queráis salir de vuestro círculo de confort va a doler. Yo cuando trabajo con una persona, lo primero que le digo es, esto te va a doler. ¿Quieres seguir? O sea, cambiar duele. No estoy hablando de mejorar. Estoy hablando simplemente de cambiar. Mejorar es un cambio, con lo cual duele. Sí, entonces cualquier cosa que tú quieras hacer va a doler. ¿Sabéis por qué? Porque es gasto energético. Y al cerebro no le gusta gastar. Y entonces lo que va a hacer es meterte el dedo. ¿Sí? Aparte de intentar boicotearte. Entonces, todo cambio, todo movimiento, todo planteamiento tiene un principio básico. ¿Es que tú realmente quieres? ¿Lo necesitas? ¿Necesitas saber quién eres? No. ¿Eres feliz así? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, en Wake Up decimos conócete a ti mismo. Sí, pero aunque duela un poquito. No, también es cierto que en los momentos vitales a veces hay cositas que no se deben tocar y a veces que sí, ¿no? Bueno, me encanta el 10% que tiene de mí. Espero que no te lo hayas inventado. Y me lo voy a quedar además como juez, no como coach. Pero me gusta el matiz de cómo nos hablamos, ¿no? Porque no es lo mismo decir eres un capullo prepotente que te estás comportando como un capullo prepotente. El eres sentencia para toda la vida y el te estás comportando cómo puede cambiar en el próximo minuto. Buena herramienta. De hecho te estoy diciendo que puedes cambiar. Claro. Si tú eres un capullo, te estoy diciendo que no puedes cambiar. ¿Sí? Entonces a los niños, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo a un niño le digo que eres muy travieso, mañana no le puedo decir que se esté quieto, porque él se está comportando en base a una identidad que le hemos dicho que es. Tiene que cumplir con esa identidad. ¿Lo veis? Entonces, al niño, a la niña, siempre le tienes que decir, te estás comportando así, para que él no entienda que él es así. Pero al adulto es lo mismo. Tú no eres tu comportamiento. Tu comportamiento simplemente es la respuesta que está dando tu organismo en una determinada situación para intentar sobrevivir. Claro, que hay un matiz importante, porque se dice, no eres lo que dices, eres lo que haces. Eso es tener coherencia con uno mismo, pero es cierto que lo que haces no tiene por qué, o sea, puede ser un comportamiento transitorio, no te da una identidad. Eres lo que haces, eso faltaría en este contexto, en este momento. Exacto. ¿Sí? Si tú dices, eres lo que haces en este contexto, en este momento, podríamos medio comprarlo. Pero vuelvo a lo mismo, el comportamiento es contextual, con lo cual no te define como persona, nunca. Una curiosidad, con el ejemplo del niño, claro, no le puedes decir, eres un travieso y luego estate quieto. ¿Y si le dices qué creativo eres porque tú esperas que sea súper creativo cuando el niño no es creativo? Estás provocando... No, te quiero decir, tú imagínate que mi hijo quiero que sea pintor, porque yo soy pintor. Sí. O sea futbolista, porque yo soy futbolista. Sí. Y el niño no ha nacido para eso. ¿Ha nacido para otra cosa? Nazca o no nazca el niño para algo, si tú quieres que un niño haga algo, solo tienes que prestarle atención mientras que se realiza esa tarea. Si mi hijo viene con un balón de fútbol y yo la atiendo, mañana cuando quiera mi atención va a buscar un balón, lo va a coger y va a venir con él. ¿Lo veis? Si yo cuando mi hijo coge un balón y me lo trae, paso de él, mañana no trae el balón. Mi hijo o mi hija siempre va a buscar mi atención. Y como consiga mi atención, se repite. O sea, no nos damos cuenta como personas influyentes para los niños el poder que tenemos. O sea, yo presto atención y mi niño, mi hija, necesita la atención mía. Y está buscando constantemente dónde yo la pongo. Tiene más radar que yo. Y si yo lo llevo al fútbol, como os digo muchas veces, al fútbol, y cuando sale de hacer deporte, del deporte que sea, ¿de acuerdo? Sale del deporte, yo le pregunto cómo has quedado, lo que le estoy diciendo es que para mí lo importante, donde yo presto atención, es el resultado. Con lo cual mañana a mi hijo o a mi hija le estoy diciendo gana porque te lo voy a preguntar cuando salgas.
Cuidado con la palabrita, ¿vale? Llevarlo a cualquier patrón de la vida. Pero si yo le digo, disfruta y pásatelo bien, y cuando sale le preguntas, ¿te lo has pasado bien? ¿Has disfrutado? El niño o la niña sabe que mañana tiene que ir a disfrutar porque su papá o su mamá le van a preguntar si ha disfrutado, porque es donde recibe la atención. ¿Sí? O sea, realmente los niños los moldeamos los adultos, pero hasta los patrones más ínfimos. Lo que pasa es que no somos conscientes. Ellos lo que pasa es que tienen un radar mucho más grande porque están en la necesidad de aprender. Nosotros lo hacemos de forma inconsciente, hablamos con ellos de forma inconsciente y no nos damos cuenta de lo que les decimos. Pero cada palabra que le digas a un niño o a una niña le está sirviendo para moldearle. Este radar, no sé si se apaga con el tiempo, o se apaga con la falta de interés, o se apaga con la falta de amor. Te quiero decir, el niño tiene un radar de la hostia para querer captar tu atención, pero luego tu marido le importa 3 pepinos, tu mujer no sé qué, con la confianza, ¿sabes? Entonces, al igual que yo puedo tener el radar de la hostia porque te quiero vender algo o tienes algo que me interesa, el interés sería un activador del radar a lo mejor. Sí. Y el amor, o sea, te quiero decir, es una maravilla estar con una persona que está atenta a lo que dices, Sí. que si dices me gustan los macarrones, el día de mi cumpleaños va a sacar unos macarrones. Sí. ¿Qué variables hay? Porque los niños parece que lo llevan todos como por defecto, porque evidentemente la figura paternal lo es todo en su vida. No, y porque lo necesitan los primeros años. ¿Vale? Un niño se sorprende por todo, ¿no? Lo más bonito de un niño es la sorpresa. Un niño lo llevas a cualquier sitio y es sorpresa continua, ¿no? Y dices, qué feliz, porque se está sorprendiendo, ¿lo veis? Nosotros no nos sorprendemos, porque ya sabemos lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Queréis volver a ser niños? Pues entonces tenéis que empezar a sorprenderos. Mi problema es que mi cerebro va unos segundos por delante. Ha creado un mapa. Eso es lo que hace el niño, va creando mapa. Y ese mapa se va adelantando a mí. Entonces yo llego aquí, ya sé lo que va a pasar. Y como sé lo que va a pasar, no me sorprendo. ¿Lo veis? El niño no sabe lo que va a pasar y se sorprende. Y dentro de 5 minutos, si lo cuentas otra vez, y se vuelve a sorprender por lo mismo. Sí, pero dentro de un año ya no se sorprende. Ya ha creado su mapa. Entonces, lo que quiero que entendáis es que el problema que tiene un niño es que va perdiendo toda esa capacidad de atención cuando va creando el mapa. Y entonces ya sé que mi madre o mi padre no me va a atender, ya sé qué tal, ya lo sé, ya no busco, ya directamente voy a los sitios porque voy creando el mapa. Eso es lo que se va haciendo con los años. ¿De acuerdo? Entonces, los niños pierden la capacidad de búsqueda de la atención por el mapa que han ido creando. La atención se busca siempre, porque somos mamíferos, vivimos en manada. Y de hecho, la atención es lo que está detrás de cualquier manipulación. ¿De acuerdo? Cualquier manipulación es la atención. Y me voy a los móviles. Los móviles son tan adictivos porque funcionan con el patrón atencional. Las redes sociales son atención. Y sí, ¿lo veis? O sea, la atención está detrás de muchos patrones. ¿Vale? Entonces, la forma más fácil de manipular a alguien es darle atención y la cosa más fácil de fastidiar a alguien es dársela. Le quitas la atención a alguien y se siente nadie. Desaparece del mapa. Todos nos molesta porque ya no somos de la tribu. Sí, de hecho, los estudios sociales y los experimentos sociales que hay son súper llamativos. De cómo la persona entra en un ascensor y todos se giran y tienen la necesidad de girarse para ser de la tribu. O todos están sentados y suena un pitido y todos se levantan y aunque él no lo sepa, se él tiene que levantar porque si no, no es de la tribu. O sea, lo que quiero que entendáis es que aunque creamos que somos muy identitarios y somos únicos y la tribu puede con nosotros. ¿Por qué? Porque si no, mañana cuando tengo un problema estoy solo. Entonces necesito recibir atención y que los demás me atiendan. Y la busco constantemente en esa manada. Mirar, para poder manipular a alguien tengo 6 años. La impronta termina entre los 6 y los 7 años en el ser humano. 6 meses en el perro, 4 meses en el gato. Todos los mamíferos tienen impronta. La impronta es la zona donde el cerebro crea la identidad más profunda de cada persona. Yo tengo que llegar ahí para poder moverte. Sí, y el problema que yo tenía era la familia, porque los niños llegaban al colegio tarde, para que la sociedad tuviese poder sobre ellos. Mis abuelos son más felices que yo. ¿Sabéis por qué? Porque trabajan con otras necesidades, diferentes a las mías. Trabajan con las necesidades psicológicas. Por eso se pueden sentar en una hamaca, mirando un atardecer, tomándose una bebida fría,
disfrutando de cómo el sol se oculta. Y yo soy feliz poniéndome la cola de Apple para coger el último iPhone. Porque tengo otras necesidades que se me han generado cuando mi madre desaparece de la ecuación. Disculpa, una pregunta con respecto a lo que estás hablando. Es que siempre me he preguntado la posibilidad de que siempre es como una condena, una especie de condena. Bueno, yo tuve una infancia muy compleja, entonces siempre he sentido y estudié psicología, entonces siempre como el discurso de que ya esa fue la impronta y es muy difícil salir de ahí. Tú lo has dicho, es muy difícil, Me he no imposible. pasado toda la vida como tratando de salir de ahí y bueno, yo no sé si me estoy mintiendo, pero creo que he hecho un buen trabajo porque es un trabajo de casi toda la vida. Pero me queda siempre ese sabor de que es como que la impronta está ahí y estamos jodidos, ¿no? No, jodidos no, pero sí, mirad, aquí hay dos cosas importantes, ¿de acuerdo? Y esto mucha gente me lo refuta, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a lo mismo, un trauma no se cura. Y cuando digo curar es que no desaparece. Yo sí puedo sanar, pero la cicatriz queda, ¿de acuerdo? Entonces mi impronta siempre va a estar conmigo, siempre. La diferencia es la capacidad que yo tengo para ser consciente de ella, esa metacognición, y escogerla en un momento sí y en otro momento no. Y luego hay una cosa muy importante, que es de Carl Rogers. Es una frase que a mí me encanta. Carl Rogers decía que para cambiar, primero te tienes que aceptar. Quien no se acepta no cambia, huye. Y si huyes nunca puedes cambiar, porque si huyes estás en amenaza. Y una persona en amenaza no cambia, porque no aprende. El cerebro nunca aprende en amenaza. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona, si quiere trabajarse a nivel personal, es perdonarse. Lo repito, perdonarse. Porque cada uno de nosotros tiene esqueletos en el armario y los escondemos porque no nos gustan, pero somos nosotros. Y si quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es abrir el armario y tienes que aceptar todos esos esqueletos. Es parte de ti, es parte de tu vida y te han ayudado a estar hoy donde estás. Y hasta que no hagas las paces, no vas a poder cambiar. Y esto es importante, ¿eh? Porque la gente muchas veces no cambia no porque no puede, sino porque es una guerra el cambiar. Y si es una guerra no estás cambiando, estás huyendo. Por lo tanto, hay que conocerse a uno mismo. No hace falta, no hace falta. Ya me voy contento y a casa, tío. Si no te conoces, tío, y además conecto aquí con una frase que yo, en mi proceso de sanar autoestima, no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Que luego, después, al tiempo, se la escuché a Pablo Dors y se me quedó ahí grabada. No se puede amar lo que no se conoce. Esta mañana, contexto, Sí. he puesto a mi proyecto. Entonces, mi crítico hoy estaba muy... Sí. Entonces, yo puedo reformular el no vales, no sé qué, no sé cuántos, no, en el contexto de esta mañana cuando te has puesto a trabajar, contexto, y ya me quedo guay. Contexto. A ver, mirad, ¿Cómo para poder trabajar... contextual? Para poder trabajar algo tenéis que plantearos varias cosas, ¿de acuerdo? La conducta son 3 respuestas, ¿vale? Esto se descubrió a finales de los 60, en el 67, porque estaban estudiando la ansiedad y Lung planteó las 3 respuestas de la conducta que luego se han aceptado por prácticamente todo el mundo. Es que una conducta tiene la respuesta cognitiva, la respuesta fisiológico-afectiva, donde estaría la emoción, y la respuesta motora, ¿vale? Que sería lo que muchos dicen de pensar, sentir y hacer, ¿de acuerdo? Reducido mal sería eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero trabajar algo, lo primero que tengo que hacer es atacar los 3 patrones de la respuesta. Y luego tengo que entender una cosa, que muchas respuestas, lo que son simplemente repeticiones a situaciones anteriores, con lo cual tengo que cambiar esta vivencia. Entonces, tengo que aprender técnicas de afrontamiento a nivel cognitivo, a nivel fisiológico-afectivo y a nivel motor
para atacar la situación en presente. Muchas veces lo haré, otras veces no me daré cuenta, llegaré tarde y entonces tengo que hacer otra cosa. Y es, me siento, visualizo lo que ha pasado esta mañana y ahora en mi cabeza es como si viese la película, pero cambio el guión. Vuelvo a ver esa película, pero en el momento en el cual lo hago mal, cambio el guión y lo hago bien, ¿lo veis? Y cambio por visualización lo que ha pasado. Entonces, siempre que algo no suceda como queráis por algún cambio que estáis haciendo, tenéis que tener estrategias de afrontamiento a la situación actual, pero luego tengo que recordar esa situación, volver a ella y reescribirla. ¿Sí? Porque esto va unido al otro y poco a poco cada vez te vas acercando más y va a llegar el momento que en tiempo real vas a notar la situación y vas a poder atacarla. Y solamente vale con lo que me ha pasado esta mañana. No, vale con todo lo que quieras. No, pero que no me tengo que ir a cuando yo era pequeña. No te puedes, a ver, te puedes ir a todo lo que quieras en la vida, ¿de acuerdo? Pero yo empezaría a trabajar lotes pequeñitos y empezaría por hoy y empezaría a cambiar hoy. Entonces, todo lo que pase hoy voy a intentar resolverlo de esta manera. Todo lo que no resuelva de esta manera, no pasa nada. No pasa nada. Esta noche antes de acostarme, cierro los ojos 5 minutos, me voy a la situación y la reescribo mentalmente. Y no pasa nada. Mirar, la recaída tiene el mismo problema que el error. A nivel mental, el error y la recaída son negativos. Cuando digo a nivel mental me refiero a nivel social cuando hablamos de ellos. Pero es al revés. Tanto el error como la recaída dan una información que si no sucediese nunca tendría. El problema está en que nos atacan cuando recaemos o nos atacan cuando cometemos un error. El error es el que me enseña. Si no cometo un error no aprendo nada. Sí, lo que pasa es que el error duele. La recaída es igual. Cuando yo quiero cambiar una conducta, la conducta aparece porque está conectada a diferentes patrones de mi vida. Ha empezado conectándose a este, pero luego cada vez que iba apareciendo la conducta se ha conectado a este. ¿Vale? Vamos a poner una adicción, ¿de acuerdo? Vale, yo no sé a cuántas está. Por ejemplo, fumar, ¿eh? No creéis que estamos hablando de adicciones grandes. Yo empiezo a fumar con un amigo, pero ahora está conectada aquí, a fumar con un amigo, a fumar después de comer, sí, a fumar... ¿Lo veis? Vale. Cuando yo quiero cambiar la conducta, tengo que romper todas estas conexiones. Porque cada vez que se produzca una de estas situaciones, mi cerebro me va a decir que fume. Sí. ¿Sabéis lo que es la recaída? Que esto no sabía que existía. Y entonces esto se queda latente. Y entonces hoy yo tengo ansiedad porque me han contado una mala noticia y estoy agobiado. Y antes, cuando tenía ansiedad, fumaba. Y hoy, cuando tengo ansiedad, me dice mi cuerpo, fuma, que te relajas. Y entonces cuando dices, aunque haya dejado de fumar, hoy necesito echar un cigarro. Y lo echáis. Y os echáis la culpa por recaer. ¡No! Acabáis de tener un aprendizaje brutal. Y es que este tentáculo que no sabíais que existía, existe. A partir de hoy también sé que cuando esté en ansiedad voy a fumar, con lo cual puedo poner recursos para que no vuelva a suceder. O sea, el que no recae no es porque es muy fuerte, es porque esto no se ha activado. Pero el día que se active, tú recaes. Por eso cuando la gente te dice, no, es que si recaes eres débil, es mentira. Una persona que recae simplemente es porque esto siga activo. Nada más. Por eso yo siempre digo que el fumador muere fumador. ¿Por qué? Porque es imposible romper todos los tentáculos. Es imposible romperlos. Entonces siempre hay alguno que se puede activar. Muy interesante. Gracias por el matiz de que no hablamos de adicciones fuertes, porque efectivamente una recaída de una adicción fuerte puede que no te levantes jamás, ¿no? Sí. Pero o sea, que no suene a, bueno, pues voy a recaer para No. aprender. Pero funciona igual, me refiero, que funciona Ya, igual. ya, que Que una el vez problema, ha recaído, está la lectura de qué ha pasado. por supuesto, Claro. porque la vida no es las veces que te caes, es las veces que te levantas. Entonces, una recaída una recaída es caerte, ¿no? Como dice la palabra. ¿Vale? Mi pregunta es, dependiendo de cómo yo me lo tome, del autoconcepto que haga de mí para cómo yo me sienta, va a hacer que me levante o no. Claro, si me digo, soy un miserable porque he vuelto a caer, pues ya tengo muchas de no volver a recuperarme, ¿lo veis? Pero si digo, ostras, esto simplemente es que yo no conocía este tentáculo y por eso ha sucedido. Yo hoy tengo un aprendizaje nuevo. Voy a poner una estrategia de afrontamiento para que esto no vuelva a suceder. ¿Veis la diferencia?
de cómo se proteja a una persona para que camine hacia adelante, de que no le estoy culpando, simplemente le estoy diciendo, es un proceso que nos pasa a todos. Eso es diferente, muy diferente cuando se trabaja con las personas. De hecho, en el momento que dices he recaído porque soy miserable, apagas cualquier posibilidad de obtener una enseñanza de lo que ha pasado, ¿no? Y precisamente a mí el conocimiento me encanta, pero la sabiduría que viene de la experiencia es la que te deja más huella y la que te aporta Sí. una información interesante. ¿Teníamos una pregunta por ahí? Yo quería comentarte todo esto que estamos hablando, ¿no? De todos la programación que tenemos de adultos que ha pasado por nuestra familia desde pequeño, el colegio, la sociedad, los amigos, la televisión, todo lo que nos rodea. Y cuando estamos trabajando o intentando profundizar en reprogramar hacia donde queremos llevar la dirección de nuestra vida, de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no? Porque es toda nuestra vida. Y como tú bien dices, habías dicho, ¿no? El juez y el coach, intentar, digamos, disolverlos de algún modo para poder vivir el hecho y cada circunstancia de la vida en cada momento, ¿no? Para poder alargar, digamos, el mejor momento de mi vida, que sean todos los mejores momentos de mi vida de todo mi presente. Es complicado, ¿vale? Sí. Pero una vez que empiezas a entrar en la dinámica de hacerlo correcto, si tienes esos automatismos del pensamiento que vuelven a lo anterior, aunque tú no lo estás haciendo, ni lo sientes, ni lo quieres, ¿cómo es posible llegar a realmente apartarlos de ese pensamiento que es un automatismo al final, porque no vienes eso, ni sientes eso, ni haces ese hecho, ¿no? Vale, mira, lo que se ha descubierto es que la mejor forma de trabajar con un pensamiento recurrente, automático que tú tengas, no es ni luchando contra él, ni poniendo uno nuevo encima, ni intentando distraerte. La mejor forma es entender que eso es un sonido que está ahí, que se mantiene. Lo que se ha descubierto, incluso con la esquizofrenia, es que los pensamientos dejan de tener poder sobre mí cuando los escucho lejos y yo sigo con mi vida y lo dejo como un sonido, un ruido que existe en mi cabeza. Eso es lo que se plantea que a nivel psicológico más ha funcionado con pensamientos disruptivos. Digamos como la meditación, simplemente verlos pasar, ¿no? Como una nube, sin prestarle ninguna atención. Sí. La meditación te ayuda. Claro, porque la meditación lo que hace, a ver, cuando meditas, y cuando digo meditas es cuando haces ejercicios de relajación, lo que haces es, sales de tu ventana de tolerancia, por apatía. Y entonces lo que hace es venirte pensamientos recurrentes. O sea, digamos que la meditación es un ejercicio en el cual yo voy a traer, sin querer, esos pensamientos. ¿Sí? O sea, yo trabajo en una ventana, que es una ventana de tolerancia. Esa ventana de tolerancia yo fluyo. De la ventana salgo por arriba o por abajo. Por arriba es presión, por abajo es apatía. Cuando yo me relajo, me pongo aquí. Al salir de la ventana por abajo, lo que hace mi cerebro es buscarme pensamientos que yo tengo para ponérmelos solo adelante. Es decir, te estás aburriendo, no estás haciendo nada, tenemos todo aquí, está aquí, vamos a solucionarlo ahora. Entonces te lo trae, ¿lo veis? Y entonces me lo trae. Por eso la meditación sirve, porque lo que hago sin darme cuenta es entrenar. Sí, en 5 minutos os pueden venir 20 pensamientos. A partir de los 25 o 30 segundos aparece el primero. ¿Lo veis? Entonces, lo que hago es, no le hago caso, no me engancho a él, lo dejo ahí, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y sin darme cuenta estoy entrenando. Y entonces por eso en mi vida luego, cuando estoy haciendo otras cosas, eso lo traslado a mi vida y lo puedo hacer. ¿Vale? Entre otras cosas, no estoy diciendo que la meditación sea solo esto, ¿de acuerdo? Pero una de las funciones que tiene ese tipo de meditación, tipo relajación, tipo ejercicios de mirar una vela, de ponerse en situaciones muy tal, es esta, ¿de acuerdo? Y para los pensamientos recurrentes estos, también nos sirve el cambiar de actividad, por ejemplo, pues irte a caminar o yo qué sé, o beber. Sí, pero estás evitando el pensamiento, no estás aprendiendo. Yeah. Sí, o sea, me sirve ahora, a corto plazo, pero no estoy aprendiendo a gestionarlo, estoy evitándolo. Y que eso que estás haciendo, eso solo te va a funcionar 5 días.
al sexto te vas a habituar a ello, va a reducir la carga de tarea y el pensamiento va a volver a entrar y ya no te va a servir. Sí, o sea, yo me hice famoso en el deporte porque me trajeron una chica que tenía un problema y trabajamos con el problema de la chica, que era un pensamiento recurrente. ¿De acuerdo? El pensamiento recurrente, da igual lo que fuese, era, le hicimos que recitase el Padre Nuestro. Le pregunté, ¿sabes el Padre Nuestro? Me dijo, sí, pues recítalo en voz alta. Y mientras que hacía la prueba, recitaba el Padre Nuestro. ¿Lo veis? Con lo cual no entraba el pensamiento recurrente, lo estábamos evitando, ¿sí? Y hizo la prueba. Y decía la prueba, ¿no? Vale, esto fue un jueves. El Campeonato de España fue un sábado. Y yo le dije, esto te sirve. Pero lo que acabamos de hacer es una chapuza. Sí, yo he sido el fontanero que ha puesto cinta aislante en la tubería. Me ñapa, ¿no? Sí, pero hay que cambiar la tubería. ¿Por qué? Porque si no lo haces, mañana rezar el Padre Nuestro ya no te va a servir. Porque tu cuerpo se habitúa a él y entonces baja la carga de tarea y vuelve a entrar el pensamiento. Si yo hoy cojo y digo, para no pensar, salgo a pasear, eso me va a servir una semana. Pero a la semana voy a estar pensando con el pensamiento corriendo detrás de mí. Va a venirse conmigo a pasear. ¿Lo veis? Entonces, sirve a corto plazo para ayudar a la persona ahora a quitárselo una semana. Pero en esa semana tengo que enseñarle técnicas de afrontamiento para cuando incluso paseando le venga el pensamiento. Y eso es inundación. Y la inundación es, el ejercicio de la vela de Hayes es el mejor que hay. Es una vela 5 minutos, pones una vela 5 minutos, te pones a mirarla, a los 20 segundos te viene el pensamiento. Es imposible que no te venga. Y cuando te viene, lo que decía él. El pensamiento no importa, sigo mirando la vela. Si te cuesta, yo le digo a la gente que se imagine que el pensamiento es una imagen, que está mirándolo en un iPad y que lo mueve. Pero sin nada, así. Y sigue mirando la vela. Y el pensamiento se queda por aquí, sigue escuchándose por detrás, pero tú mirando la vela. No le haces caso. Y vuelve otra vez. Y así durante 5 minutos. Ese entrenamiento te sirve para entrenar. Y ahora, cada vez que te venga, cada vez que tal, sales a pasear, sales tal, y te voy ayudando para que no estés todo el día con el pensamiento encima. Porque a la semana salir a pasear no te va a servir. Digo una semana por decir algo, ¿eh? No quiero que se cuente 7 días, ¿de acuerdo? O sea, después de X días lo vas a normalizar porque lo vas a bajar por carga de tarea y el pensamiento va a volver a entrar. Porque lo limita el pensamiento no es entrar, es la carga de tarea de entrar. ¿Lo veis? Pero cuando yo repito algo, la carga de tarea baja y entonces el pensamiento puede entrar. ¿Vale? Sí. Sí, porque a veces. No. Sí, bueno, o sea, simplemente con el trabajo de la vela, Sí. los pensamientos repetitivos Sí. se pueden ir diluyendo. Les haces menos caso. Eres capaz de hacerles menos caso. El problema del pensamiento. Sí, el problema. Sí, la habituación a tenerlo y a no hacerle caso. El problema no es el pensamiento, es la rumiación con el pensamiento. O sea, el pensamiento en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es la atención tuya al pensamiento. Eso es lo que te engancha. Sí. O sea, decía Djokovic hace poco que el problema de un deportista no es el que se vaya del deporte, es el tiempo que se queda fuera. ¿Lo veis? Pues esto es lo mismo. Me da igual hablar de un trastorno que el deporte. El gran problema mío es cuando me voy, cuánto tardo en volver. Una persona que está entrenada, ese pensamiento disruptivo le dura 3 segundos. ¿Por qué? No le hace caso, lo deja ahí y sigue con sus historias. Una persona no entrenada se engancha al pensamiento y empieza el ratoncito a darle. Entonces, la evitación sirve al principio para ayudarte a que no sufras hoy. Pero la evitación a largo plazo no sirve, porque mi cerebro aprende que la tarea con la cual yo evito, voy habituándome a ella y va reduciendo la carga de tarea. Y cuando reduce la carga de tarea por debajo de aquí, ya entra otra vez el pensamiento. Por eso yo le dije a la chica esto te sirve hasta que te habitúes a rezar el Padre Nuestro. Efectivamente. A los 2 meses vino y dijo, es que, claro, porque ya te has habituado. ¿Lo veis? O sea, los trabajos de evitación en conducta son herramientas a corto plazo, que me ayudan a que tú a corto plazo aprendas estrategias y durante ese tiempo no sufras tanto. Pero la evitación nunca es una solución en conducta. Nunca. La solución en conducta siempre es la inundación.
sea, acostumbrarme a trabajar con ese patrón. ¿Serio? Por eso pasa también, Fernando, a lo mejor estás un día con una preocupación y dice, bueno, yo me digo, venga, voy a empezar a meditar y a decir algún mantra. Que llega un momento en que estoy diciendo el mantra, pero como un loro de repetición, pero está el pensamiento. Claro. Porque lo que has hecho es bajarlo. O sea, claro. O sea, pensarlo. O sea, si yo meto una herramienta, esa herramienta al principio sirve por carga de tarea. Pero todo lo que repitáis, bajáis carga de tarea. Y llega un momento que esa carga de tarea baja del umbral y vuelve a dejar pasar otra vez el pensamiento. Tendrías que estar cambiando constantemente. ¿De acuerdo? Ser muy creativa y estar cambiando constantemente. Cuesta menos trabajar inundación. Vale. De hecho, en todo esto, para mí la meditación fue súper importante porque efectivamente, si se supone y dicen los expertos que... No soy experto, ¿eh? No, es verdad. Perdón. Los que saben. Los que saben. Algo sabes de esto también, ¿eh? Bueno, algo. Muchas gracias. Que tenemos como 60.000 al día. No se pueden atender todos. No. Al final atendemos los que le ponemos la atención, ¿no? Sí. Te quería agradecer y hago un pequeño impasse porque hay muchas cosas que no están en el libro, tío, y es como muy interesante. Algunas sí, pero es que podríamos hacer un libro del día de hoy desarrollando los conceptos. Es maravilloso. No lo he dicho al principio, si no lo tenéis, lo tenemos aquí y podéis aprovechar para llevaroslo dedicado. No quería acabar sin que tú te mojes un poquito. Más. No, bueno, a ver, te has mojado, pero tú hablas de los demás. Y además, ya verás como así todo me dan cera. Además, hablas de... A mí a veces me hace sentir lo ridículo que soy a veces en mi día a día cuando te escucho y digo, joder, verdad, pues hago esto, ¿no? Pero de todo lo que sabes un puñado. Y además, siempre me das más de lo que te pido. Siempre me sorprendes con cosas nuevas, lo cual te agradezco mucho. Pero ¿hay algo que digas, esto a mí me voló la cabeza, esto a mí me ha ayudado mucho en mi vida, de todo lo que sabes? Porque tienes además referencias de tantos estudios, tienes una enciclopedia ahí brutal. Y de lo que cambió la vida a Fernando. Yo siempre digo lo mismo, que a mí me cambió la vida entender, aceptar. O sea, yo creo que hasta que no aprendes a aceptar, eres una persona, y cuando aprendes a aceptar eres otra. Porque la aceptación, o sea, la falta de aceptación está detrás de muchos trastornos. Porque es rigidez. Entonces, para mí, la aceptación a mí me cambió la vida. Cuando yo tuve mala suerte en mi vida, de que yo fui una persona exitosa a nivel profesional, en mi trabajo, no digo a nivel social, en mi trabajo, con muy pocos años llegué a tener un puesto de mucha responsabilidad. Y eso pues me generó pues una autoconfianza, una autoestima, un tal. Y de pronto pues todo cambió. ¿Vale? Por una situación con un jefe, todo cambió y de la noche a la mañana, pues cambió todo. Y eso a mí me generó un dolor, me generó un duelo, realmente un duelo, ¿eh? Y yo tuve que pasar por un duelo muy joven y ese duelo para mí fue muy doloroso porque no supe trabajar la aceptación. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que mi fallo en ese momento fue trabajar la aceptación. O sea, si yo ahora volviese a ese momento, lo trabajaría de otra forma simplemente porque aceptaría lo que ha pasado. Porque hay cosas en la vida que no entendemos, que lo único que podemos hacer es aceptarlas. Y no estoy hablando de resignación, ¿eh? Cuidado, ¿de acuerdo? Estoy hablando de saber la diferencia entre lo que puedo influenciar y en lo que no puedo influenciar. ¿De acuerdo? Me parece una buena ocasión porque en Wake Up se ha hablado mucho de la aceptación. Pasa que siempre se habla un poco, quizás más de un lado más espiritual, ¿no? Aceptar la vida como viene, tal. Pero tú que eres una persona muy técnica en tus definiciones y tal, y que conoces bien el término porque lo has experimentado, ¿a qué te refieres cuando dices aceptar me cambia la vida? ¿O qué es aceptación para ti? La aceptación para mí es saber la diferencia, como he dicho antes, en aquellas cosas donde yo puedo influenciar y donde no. O sea, es muy difícil. Sí, claro. Siempre te queda la cosa de decir, a lo mejor puedo. Vale. Hay cosas que no. Sí, no, sí, pero no, pero a lo mejor puedo. A ver.
Pero vuelvo a lo mismo, es que nos vamos a la resignación. Sí, o sea, yo trabajo mucho con deportistas, ¿de acuerdo? Y yo siempre le digo a mis deportistas lo mismo. Y es, sal a ganar, acepta perder. Sí, ¿por qué? Porque si salimos a ganar y no aceptamos perder, no salimos a ganar, salimos a no perder. Porque no aceptamos. La vida, lo que a mí me ha enseñado, y es criticable, es que aquello que yo no acepto es donde están mis males. ¿Sí? Y aquello que yo acepto me genera libertad. Y la libertad es la que le genera la felicidad. Yo no digo que esto sea un camino de rosas. ¿De acuerdo? Lo que digo es que para tú ser libre, y la libertad está detrás de la felicidad, está la aceptación. Y la aceptación es dolor, ¿eh? La aceptación no es ser happy, es dolor. Es entender que hay personas malas, que hay personas que te quieren hacer daño. Es entender muchas cosas. Pero es entender qué puedo hacer y qué tengo que entender que no puedo influenciar en ello. El problema que tienen las personas en la vida es que quieren cambiar aquello que tienen que aceptar y quieren aceptar aquello que tienen que cambiar. Sí, y cuando le das la vuelta, la vida cambia. Pero hay que tener las narices para darle la vuelta. Que se lo digan a Ilia Tupuria, ¿no? Sí. Estará el hombre ahora en pleno proceso. Dame un segundito. Porque te quería comentar, es que hay un tema importante, lo que creo se llama locus de control interno, Locus de control interno y externo, sí. que está en mi mano y que no lo está, es complicado. Sí. Y esta pregunta a veces yo la he hecho y te la tiro a ti también. ¿Hay un número de intentos que tú digas, pues mira, yo intento cambiar esto, no me funciona, lo intento 2, 3, 5 veces, 6 veces? Porque a veces como el definir que está en mi mano y que no, o el voy a hacer todo lo que pueda para cambiarlo, pero ¿qué intento me hace a mí pensar que esto no lo voy a cambiar? A ver, si es que hay un número, que no lo sé. No es que sea un número, es cuestión de dónde enfocas. Toda situación en la vida tiene 3 patrones. Lo que haces tú, lo que hacen los demás y lo que hace el ambiente. Las 3 relaciones, yo, los demás y el mundo. Yo solo controlo este. Lo que hago yo. Si yo lo que estoy intentando es cambiarte a ti, estamos ya jodidos. Yo no puedo cambiar a mi jefe. Es un cabrón. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Le pegamos? Bueno. Sí. O sea, lo que quiero que entendáis es que lo único que podéis hacer en la vida es trabajar y aceptar estos 2. Entonces, ¿cuántas veces lo intento? No, si no es cuestión de intentarlo, es cuestión de dónde tienes el foco. Porque este foco de aquí no se pierde nunca. Trabaja todos los días y mejora todos los días. Tú. No puedo cambiar a los demás. No puedo cambiar el ambiente. Entonces, el problema no es que voy a intentarlo una vez más. ¿El qué? ¿El qué vas a intentar una vez más? ¿Qué vas a intentar? Ahora, si tú me planteas, es que estoy intentando yo hacer esto y no lo consigo, pues el planteamiento es, si lo que estás planteando hacer, no sé, quiero ser campeón de la NBA. Pues, habría que ver hasta qué punto, sí, ¿vale? Es real o no, o es deseado lo que estás planteando sobre ti, ¿de acuerdo? Eso ya sería otro tema de percepción. Es que ahí trabajaríamos la percepción, ¿de acuerdo? De lo que tú crees que eres capaz o no. Pero la aceptación está basada en lo que tú puedes influenciar en una determinada situación, no en lo que los demás pueden hacer. Se os va acabando el tiempo, habrá un ratito luego que incluso, si queréis que os firme, incluso aprovecharé y hacerle alguna pregunta, pero tenemos que ir acabando. Quería hacer si alguien quiere hacer una última pregunta y dar prioridad a alguien que no haya preguntado antes. Es muy interesante y muchas gracias por contarnos todo esto. En la charla hemos hablado mucho como de esos patrones que quieren superar o eso que hemos aprendido en nuestra infancia que nos marcan nuestra vida. Tú como profesional o conocedor de todo esto, ¿qué técnica recomendarías a una persona para realmente como trabajar esto? O se habla de la hipnosis, se habla de pues, un coach o un psicólogo, una terapia de psicología. ¿Qué técnica harías para superar esos pensamientos limitantes que uno lleva de su pasado?
Estamos hablando de pensamientos limitantes. Sí, de eso que te ha marcado, esos traumas del pasado que uno no consigue superarlos y está ahí como con esa limitación. A ver, cuando yo tengo un pensamiento que me limita en una determinada situación, normalmente lo que tenéis que plantear, el primer planteamiento que tenéis que hacer es si lo estoy conceptualizando o contextualizando. O sea, si yo me limito a plantearme, yo no sirvo para el inglés, ¿vale? Eso es un concepto. Mentira. O sea, yo posiblemente haya tenido mala suerte y los profesores que haya tenido de inglés no hayan sabido enseñarme inglés. Pero si yo consigo una persona que me enseñe inglés bien, mañana puedo aprender inglés. Eso es contexto. Entonces, un planteamiento para mí interesante, más que la importancia de volver al pasado y remover, que no hay por qué, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, tampoco hay que ir ahora al pasado, remover todo el pasado y salir de aquí jodido, ¿vale? O sea, si tú quieres cambiar es futuro, no es pasado. Entonces, muchas veces yo soy así, ¿vale? Quiero cambiar esto. No hace falta ir al pasado y sacar todo, sí, ponerlo encima de la mesa, ¿de acuerdo? Otra cosa es que quieras o que lo necesites o que necesitemos entenderlo para hacer un trabajo muy especial y muy específico, ¿de acuerdo? Pero si no, ir al pasado es muy doloroso, ¿vale? Entonces, yo no os plantearía ir al pasado, yo os plantearía poner el pensamiento limitante que tenéis encima de la mesa y ahora empezar a contextualizarlo, empezar a bajarle valor. O sea, el pensamiento es limitante porque está conceptualizado. Está basado en un concepto. Acordaros, soy torpe, no sirvo, las matemáticas no son lo mío, lo que queráis, ¿lo veis? Ese concepto es el que os limita, como el niño. Y es que empezar a cambiarlo en no he encontrado a nadie que me haya sabido enseñar matemáticas como yo los necesito, ¿lo veis? Lo que hago es empezar a cambiarlo a contexto. Y luego, esto repetirlo. Repetíroslo. Porque hay una cosa muy bonita. O sea, yo tengo pensamientos disruptivos. Sí, los pensamientos disruptivos salen 3 veces al día. Sí, y todos sabemos que esos pensamientos disruptivos me machacan. Y que hacen que yo tenga malos días, malas emociones y me identifique de una manera negativa. ¿Y yo por qué no tengo pensamientos positivos? Porque al cerebro no le importa. No, pues a ti sí. Hazlo tú. Date tus pensamientos positivos. O sea, yo a mucha gente le digo, pon una alarma en el reloj. Y cada hora que suena la alarma te lo repites. Pues voy a parecer tonto. Y pareces tonto también cuando te dices que eres gilipollas. O sea, lo que quiero que veáis es hasta qué punto percibimos muchas veces que lo negativo, sí, está bien que nos lo digamos, pero ¿cómo me voy a decir a mí mismo? Coño, pues lo mismo que te dices lo otro, ¿no? Sí, entonces lo que quiero que entendáis es, si quieres algo, lo primero que tienes que hacer. Ellen Langer hizo un estudio muy, muy interesante con gente con problemas del corazón en Florida. Se hizo durante 10 años. Se estudió el tiempo que vivían las personas con trasplante de corazón. Lo primero que se descubrió es que los que más se cuidaban no eran los que más vivían. ¿Vale? Y lo segundo es 3 patrones. Que hoy la medicina te los va a decir. O sea, esto no te va a curar. Pero como no lo hagas, multiplicas por mucho las posibilidades de no estar aquí mañana. Lo primero es tener un propósito. Moverte. Lo segundo es creer. Creer. Y si todos los días me digo que no puedo, no creo. Y lo tercero es tener apoyo social. Porque siempre vas a tener un día chungo y necesitas a alguien a tu lado que ese día te empuje. Entonces, importante. ¿Queréis cambiar? Poneros un propósito. 2, creer en el proceso. Creer en vosotros. Y para eso tengo que decirme cosas positivas todos los días. No os cortéis. Cogéis el teléfono, una alarma cada hora. Y el tercero, ¿y a quién le cuento yo esto? ¿Quién va a estar a mi lado el día malo? Porque eso es importantísimo. Y a partir de ahí, la gente puede cambiar. Gracias. A vosotros. Un aplauso. Piensa por ti mismo. Wake up.